Bien, vamos a empezar con la resolución del problema de física, el cual me dice lo siguiente. La ventana mostrada en la figura se abre usando un cilindro hidráulico AB. Si este se extiende a razón constante de 0.5 metros sobre segundo, es una velocidad constante, me dice determinar la velocidad angular y la aceleración angular de la ventana en el instante cuando θ sea igual a 30 grados, ¿no? Entonces ahí podemos ver la gráfica. Obviamente esta viene a ser la ventana de acá, esta de acá viene a ser la ventana y este de acá viene a ser el cilindro hidráulico, ¿no? Inicialmente la ventana se puede observar que va a estar de manera vertical, ¿no es cierto? La ventana va a estar totalmente cerrada y me dice que el cilindro hidráulico, este cilindro hidráulico también va a estar en una posición no deformada o no extendida, ¿ya? Bien, entonces cuando comienza a extenderse este cilindro hidráulico con una velocidad de 0.5 metros sobre segundo, entonces esta ventana va a ir abriéndose poco a poco, ¿no? En otras palabras, el ángulo θ de 0 grados va a ir aumentando de 10, 20, 30, 40, 50 grados, 60, 70, 80, 90. 90 grados va a ser cuando se abra totalmente nuestra ventana, ¿no? La ventana va a estar horizontalmente. Bueno, va a estar en una posición horizontal, ¿ya? Entonces, inicialmente θ es igual a 0 grados, ¿no? Cuando no está extendido el cilindro hidráulico. Una vez que empieza el movimiento del cilindro hidráulico a extenderse a esta velocidad, la ventana se va a abrir, ¿no es cierto? Se va a abrir y el ángulo θ obviamente también va a crecer, ¿no? Listo. ¿Qué más? Podemos observar en el gráfico que el cilindro hidráulico está unido a la ventana, ¿no? Está adherido a la ventana a una distancia media de toda su longitud, ¿no? Entonces a la mitad, por acá tenemos 1 metro y por acá también tenemos 1 metro, ¿no? Y bueno, esta altura de la ventana es de 2 metros, eso es constante, ¿no? Es un valor único. Estas distancias también van a ser valores únicos, ¿no es cierto? Lo que sí va a ser una distancia variable va a ser esta distancia S que se tiene para el cilindro hidráulico, ¿no? Porque a medida que esto va a ir extendiéndose, pues esta distancia S también va a ir variando, ¿no es cierto? Va a ir cambiando. Entonces, esta es una variable, ¿no? Esta es una variable. No es un valor fijo, no es un valor único. Así como θ y S, bueno, no son valores fijos, no son valores únicos, sino que van a ir, bueno, van a ir variando de acuerdo a la posición que se tenga de la ventana o a la extensión que se tenga del cilindro hidráulico, ¿ya? Muy bien, entonces, este es un problema de dinámica en el cual pues vamos a recabar los siguientes datos, ¿ya? Entonces empezaremos con eso primero. Los datos entonces que se tiene. Ahí están los datos. Como les dije, la velocidad con la que se va a extender el cilindro hidráulico es de dato, eso lo llamamos V sub S, ¿no? Y es igual a 0.5 metros sobre segundo. Ese es dato, ¿no? Luego me dice determinar la velocidad angular, o sea, la velocidad angular de la ventana, cuando el ángulo θ sea igual a 30 grados, ¿no? A partir de la posición vertical de nuestra ventana, me pide determinar la velocidad angular y la aceleración angular cuando la ventana se abra un ángulo de 30 grados. Entonces la velocidad angular me pide determinar, así como la aceleración angular de la ventana. Esto es cuando θ es igual a 30 grados, ¿no? Para cuando θ es igual a 30 grados, ahí está. Muy bien, entonces vámonos con la solución. Bueno, resolución. Ahí está, vámonos con la resolución. Ya. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora en este paso va a ser encontrar una relación entre el ángulo θ y la distancia S, ¿ya? La distancia que se extiende en nuestro cilindro hidráulico. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar una relación entre θ y la distancia S. Como les dije, ambos van a ser variables, tanto θ como S. S dependerá de θ, o podemos decir bien que θ va a depender de S, ¿no? Entonces va a haber una relación entre esas dos variables, ¿ya?
La altura de 2 metros, esta distancia de 1 metro y esta otra son constantes, son valores únicos. Eso no va a cambiar, siempre va a ser así, ¿ya? Entonces, tita y s, bueno, son variables y vamos a encontrar la relación, vamos a encontrar una ecuación que relacione estas dos variables, ¿ya? Entonces, por simple inspección, por trigonometría, ¿no? Que hemos aprendido ya hace mucho, por trigonometría vamos a encontrar esa relación, ¿ya? Entonces, nos vamos a dibujar el triángulo, ¿no? El triángulo que se tiene ahí. Entonces, esta es una distancia de 1 metro y esta es la distancia S. Este es 1 metro, este es 2 metros. Este es el ángulo tita. Muy bien, entonces recordando el teorema de Pitágoras, vamos a decir lo siguiente. Ya esto lo vamos a hacer en otra hoja, ¿no? En el cual vamos a tener las siguientes distancias, esto que sea A, esto que sea B y esto que sea C, ¿no? El ángulo opuesto a nuestro lado A lo vamos a llamar como alfa, el ángulo opuesto a nuestro lado C lo vamos a llamar como gamma, y el ángulo opuesto a nuestro lado B, que vendría a ser este, sería beta, ¿no? Entonces, ¿qué me dice el teorema de Pitágoras? Para determinar esta distancia A, ¿no? Lo que tenemos que hacer es aplicar la siguiente fórmula. A al cuadrado, ¿no? Esta distancia elevada al cuadrado va a ser igual al cuadrado de la suma de estas dos distancias, ¿no? Entonces, B al cuadrado más C al cuadrado. Entonces, estas dos distancias lo elevo al cuadrado, la sumo y además tengo que sumar el doble producto, ¿no? O el producto doble de esas dos distancias, B y C, y bueno, esto es diferencia, ya, esto es diferencia. No es suma, esto es diferencia, es una resta, ¿ya? Menos 2 veces BC multiplicada por el coseno del ángulo opuesto a este lado A. El ángulo opuesto a este lado A es alfa, ¿no? Entonces así, si quiero determinar el lado B, lo que hacemos es elevar al cuadrado. Bueno, vamos a sumar los cuadrados de los otros lados. Eso que quiere decir A al cuadrado más C al cuadrado. Vamos a restar menos el doble producto de los otros dos lados, A y C, y multiplicada por el coseno del ángulo opuesto a nuestro lado B. El ángulo opuesto a nuestro lado B es beta. Entonces acá, beta, ¿no? Entonces, de tal manera que se cumple el teorema de Pitágoras usando estas fórmulas. Lo mismo podemos hacer para el lado C. Si queremos determinar el lado C, lo que tenemos que hacer es elevar al cuadrado ese lado C. Vamos a elevar al cuadrado y vamos a sumar los otros lados. A al cuadrado más B elevado al cuadrado menos el doble producto o el producto doble de esos dos lados o de esas dos distancias, A y B, ¿no? Y multiplicamos por el coseno del ángulo opuesto a nuestro lado C. El ángulo opuesto a nuestro lado C es gamma, entonces por el coseno del ángulo gamma, ¿no? Se puede llamar el ángulo opuesto o el ángulo que está al frente de nuestro lado C. Este es nuestro lado C, el ángulo que está al frente es gamma. Si este es nuestro lado B, el ángulo que está al frente del lado B es beta. Si este es nuestro lado A, el ángulo que está al frente de nuestro lado A es alfa, ¿no? Entonces, de esa manera relacionamos con el teorema de Pitágoras, o perdón, con el teorema de cosenos. Estas formulaciones me va a permitir relacionar lo que estoy buscando, esta distancia S y este ángulo tita, ¿no? Entonces, acá ya lo he escrito, ¿no? Entonces, esto vamos a hacerlo de la siguiente manera, ¿ya? El lado S al cuadrado es igual a ¿qué? A la suma de los otros lados elevado al cuadrado. Este 1 lo elevamos al cuadrado, lo sumamos más el otro lado, pero lo elevamos al cuadrado, más 2 elevado al cuadrado. Este es resta, ¿no? Este les dije que es resta, es una diferencia. Entonces esto es resta, voy a corregirlo con color rojo, ¿ya? Y bueno, realizamos las operaciones. S elevado al cuadrado va a ser igual a 1 al cuadrado, sigue siendo 1, más 2 al cuadrado, esto es 4, 4 más 1, esto es 5, menos este signo negativo prevalece, y acá tengo 2 y acá tengo 2, 2 por 2 es 4, 4 por 1 es 4, y esto es el coseno del ángulo tita, ¿ya?
el ángulo opuesto a nuestro lado S. Si este es nuestro lado S, el ángulo opuesto será tita, ¿no? Entonces, eso recordando el teorema de cosenos, ¿no? Fíjense que con el teorema de cosenos, aplicando el teorema de cosenos, nos dice, aplicando este teorema, hemos encontrado la relación entre esta distancia S y este ángulo tita. Les dije que ambos son variables, ¿ya? Uno dependerá del otro, ¿no? Entonces, hemos encontrado esa dependencia, esa relación de estas dos variables ya tenemos aquí, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Si yo le doy algún valor a tita, obviamente S va a tener, bueno, distintos valores. Si esto es 30 grados, S tendrá una distancia, qué sé yo, por decir de 15 centímetros, qué sé yo. Entonces, a medida que yo le vaya dando valores a tita, S también va a ir cambiando, ¿no? Esa distancia S va a ir cambiando, ¿no? Puedo darle 30, 40, 50 grados a tita y S va a ir cambiando, ¿no? Entonces, a eso es lo que se llama dependencia, ¿ya? Entonces, tanto tita como S son variables, ¿no es cierto? Porque no son valores únicos, van a ir cambiando. Entonces, tita viene a ser la variable independiente, ¿no? Tita viene a ser la variable independiente. Y S viene a ser la variable dependiente, porque S depende de tita. Si yo le doy acá 30 grados, voy a tener un valor para S. Si yo le doy acá 70 grados, voy a tener un valor para S, ¿no? Entonces, S depende de tita. Variable independiente es tita y la variable dependiente es S. ¿Listo? Muy bien, entonces ya hemos encontrado esa relación. Ya hemos encontrado esa relación. Ahora vamos a determinar si lo que me pide el problema, ¿no? Determina la velocidad angular y la aceleración angular de la ventana en el instante cuando θ es igual a 30 grados. Eso es lo que me dice, ¿no? Bien, entonces, si θ es igual a 30 grados, vamos a ver cuánto será S, ¿no? Si θ es igual a 30 grados, vamos a ver cuánto es S, cuánto de longitud va a tener nuestro cilindro hidráulico, ¿ya? Entonces, si θ es igual a 30 grados, entonces de acá vamos a reemplazar. S al cuadrado va a ser igual a ¿cuánto? Esto no es 5 por si acaso, esto es S, ¿ya? S elevado al cuadrado será igual a 5 menos 4 veces por el coseno de 30 grados. S al cuadrado entonces va a ser igual a ¿cuánto? Eso lo desarrollamos con una calculadora. A ver, un momentito. Acá tenemos calculadoras. Ya. Entonces lo desarrollamos. 5 menos 4 por el coseno de 30 grados. .536. Ya, entonces esa es una distancia S, pero elevado al cuadrado. Ahora, si queremos determinar esa distancia S, simplemente el exponente pasará como raíz, ¿no? 1.536 como raíz cuadrada. Y S va a ser igual a ¿cuánto? 1.239. Estamos trabajando con 3 decimales porque hay una cifra considerable de decimales, pero vamos a trabajar con los 3 primeros. ¿Listo? Bien, entonces esta es una distancia, esta es la distancia S para cuando el ángulo θ es igual a 30 grados. Tenemos un valor de esta distancia de 1.239 metros, ¿no? Obviamente, las longitudes, las distancias se miden en el sistema internacional se miden en metros, ¿no? Bien, ya tenemos entonces este resultado de acá. Eso es S. Esto es posición o distancia, qué sé yo, ¿no? Podemos llamarlo de esa manera. Pero lo que nos pide determinar no es esta distancia, nos pide determinar la velocidad angular y la aceleración angular, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente y vamos a continuar con el problema. Esta hoja lo vamos a arrancar. Listo. A esta ecuación o a esta dependencia o a esta relación que he encontrado anteriormente, a esto yo lo voy a llamar ecuación número 1. ¿Ya? Listo. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta ecuación número 1 les dije que tengo dos variables, tanto S, bueno, la distancia que se extiende en nuestro cilindro hidráulico y el ángulo θ, ¿no? Son dos variables, ya son dos variables. Uno es
variable independiente y la otra es variable dependiente, ¿ya? Entonces, esta ecuación número 1 yo la voy a diferenciar. Voy a encontrar, en otras palabras, la diferencial de esta relación de variables, ¿ya? Voy a diferenciar o voy a calcular su diferencial. Es una herramienta matemática, ¿no? El cálculo de diferenciales para poder aplicar bueno, en la física, ¿no? Bien, entonces lo que voy a hacer es diferenciar, ¿no? Entonces, cálculo, vamos a anotar, de la diferencial de la ecuación 1. La ecuación 1. Entonces, mi ecuación número 1 es esta, ¿no? Esto es s elevado al cuadrado es igual a 5 menos 4 veces el coseno del ángulo θ. Listo, ya tenemos esa ecuación. ¿En qué consiste el cálculo de la diferencial? Lo que nosotros vamos a hacer es derivar esta función respecto a sus variables. Aquí tenemos s y aquí tenemos θ, ¿no? Este es un valor constante, esto es 5, ¿no? Es un valor constante, por lo que la derivada de una constante es 0, entonces eso no tomamos en cuenta, el 5 va a desaparecer, ¿ya? Solamente las variables, este θ y este s, ¿no? La derivada de este s al cuadrado es 2 veces s, pero como estamos calculando la diferencial, lo multiplicamos por un diferencial de s, ¿ya? Eso es lo que se hace. ¿Es igual a cuánto? Derivada de esto, como es un valor constante, la derivada viene a ser 0, ¿no? Menos 4 es un valor constante, bueno, 4 lo dejamos. Ahora sí, la derivada del coseno de una variable es menos seno, menos el seno del ángulo θ, ¿no? Ahí está. La derivada de 4 se mantiene con su signo, ¿no? Si en negativo se mantiene, es un valor constante, está multiplicando a la función trigonométrica, se mantiene ese 4, la derivada del coseno es menos seno, ¿no? Y bueno, como estamos calculando la diferencial, lo multiplicamos por un diferencial de θ. ¿Listo? Ahí está. Entonces, ¿qué me va a quedar? Haciendo, realizando operaciones, esto me va a quedar 2 veces s por diferencial de s, menos por menos, esto es más, esto es 4 por el seno del ángulo θ por diferencial de θ, ¿no? Ahí está, eso tenemos. Luego, vamos a hacer un pequeño artificio matemático. ¿Tenemos algo más para hacer? Sí, tenemos algo más. Este 2 que está multiplicando acá va a pasar a dividir, ¿no? Y se va a volver 4 dividido entre 2. Lo demás se copia tal y como está. Bien, 4 dividido entre 2 se va a volver. Este va a pasar a dividir acá, ¿no? Lo haremos paso a paso. 4 entre 2 por el seno del ángulo θ por diferencial de θ, ¿no? Esto mantenemos, diferencial de s. Ahora sí, acá 4 entre 2, esto es 2 seno de θ por diferencial de θ, ¿no? Listo. Bien, entonces ya hemos diferenciado nuestra primera ecuación, la ecuación número 1, la ecuación de relación de θ y s, ¿no? Ya hemos diferenciado, acá está. Y la pregunta es, ¿para qué hemos diferenciado? Para utilizar un pequeño artificio matemático que me va a, bueno, que nos ayuda a la resolución de este problema de física, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como hemos aprendido, ¿no? En la escuela. Miembro izquierdo y miembro derecho de la ecuación, miembro, lo vamos a dividir entre diferencial de t, diferencial de tiempo. Podemos hacer eso, ¿no? Si lo dividimos a ambas ecuaciones, este diferencial de t vamos a dividir, no estamos afectando en nada a nuestra ecuación, ¿no? Es lo mismo que decir, lo divido esto entre 2 y esto también entre 2, ¿no? Entonces no estamos afectando en nada la ecuación, ¿ya? Es un pequeño artificio matemático que generalmente se utiliza para resolver este tipo de problemas, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a separar los diferenciales, diferencial de s y ese diferencial de t, como estamos dividiendo, lo voy a anotar acá con color rojo, diferencial de t. Es igual a 2 veces seno de θ.
El diferencial lo voy a separar aparte y acá, como estamos dividiendo, esto es diferencial de t, ¿no? Si dividimos ambos lados de nuestra ecuación, ambos miembros de nuestra ecuación, entonces no afectamos en nada prácticamente, ¿no? Al primer miembro y al segundo miembro, nuestra ecuación no estamos afectando en nada. Ya es un pequeño artificio matemático que se utiliza para resolver este tipo de problemas. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, diferencial, esto es diferencial de S, ¿no? Respecto al tiempo. Todo esto de acá, esto es algo sumamente interesante, ¿ya? Todo esto de acá, para mí, es velocidad, la velocidad de S, ¿no? Y todo esto de acá es la velocidad angular de la ventana, ¿no? Recordemos, acá podemos colocar, recordemos que la velocidad de S es igual a la derivada de la posición respecto al tiempo. Esa es la velocidad S, la velocidad lineal se llama, ¿ya? También decimos que la velocidad angular es la derivada de la posición angular respecto al tiempo, ¿no? Entonces, hemos aplicado ese pequeño artificio matemático para decir que todo esto de acá es la velocidad angular y todo esto de acá es la velocidad de nuestro cilindro hidráulico, ¿no? Entonces, decimos lo siguiente. S, por si acaso, está multiplicando a todo esto, ¿no? Entonces, S multiplicado por la velocidad del cilindro hidráulico es igual a 2 por el seno del ángulo θ y por la velocidad angular, ¿no? Ahora, fíjense, en esta ecuación ya tenemos la relación de velocidades, ¿no? Como conocemos la velocidad del cilindro hidráulico, es una velocidad constante, es un valor único, 0.5 metros por segundo. Esa es la velocidad del cilindro hidráulico, ¿no? Entonces, como es de dato, este S, para cuando θ es igual a 30 grados, también es dato. Acá está. Y θ obviamente también va a ser 30 grados, ¿no? 30 grados. La única incógnita en esta ecuación vendría a ser la velocidad angular. Entonces de acá despejo la velocidad angular y vamos a tener lo siguiente. S multiplicado por la velocidad del cilindro hidráulico dividido entre 2 por el seno de 30 grados. Bueno, esto lo podemos colocar por el seno del ángulo θ. Ya, θ mejor. Θ lo colocaremos. Bien, entonces de esta ecuación he despejado lo que es la velocidad angular. Lo que está multiplicado va a pasar a dividir, ¿no? Bien, entonces para θ a 30 grados me pide encontrar la velocidad angular, ¿no? Entonces para θ igual a 30 grados, hace poco hemos calculado S. Si θ es igual a 30 grados, hemos calculado, bueno, y hemos determinado de que S es igual a 1.239 metros. Entonces el valor de S, de este de acá, ya conocemos, hemos calculado hace poco. El valor de la velocidad del cilindro hidráulico es constante, fíjense, eso me da de dato. Velocidad del cilindro hidráulico es de 0.5 metros sobre segundo, ¿no? Luego, ¿qué más? 2 por el seno, esto obviamente si θ es igual a 30 grados, se tiene estos valores de la distancia extendida del cilindro hidráulico, de la velocidad también es dato, entonces θ vendría a ser acá 30 grados. Entonces para θ igual a 30 grados, la distancia es 1.239, ¿no? Si θ es igual a 30 grados, la distancia es 1.239 por la velocidad del cilindro hidráulico, eso es de dato, 0.5 metros sobre segundo. 0.5. Dividido entre 2 veces el seno del ángulo θ. El ángulo θ, bueno, obviamente esto va a ser 30 grados, ¿no? Esto es 30 grados. Listo. Entonces de acá la velocidad angular ya vamos a determinar cuánto nos saldrá.
Ya, 1.239 por 0.5 dividido entre 2 por el seno de 30 grados. La velocidad angular me ha salido 0.619,5. Con esos 4 decimales lo vamos a hacer. Esto me ha salido radianes por cada segundo. La velocidad en el sistema internacional se mide en esas unidades. ¿Ya? En esas unidades se mide. Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos. Bien, entonces hemos cumplido con la resolución de lo que nos pedía. Esta es la velocidad angular. Con estas unidades no existe mayor problema porque todo estamos trabajando, si nos damos cuenta, todo estamos trabajando en el sistema internacional. Estamos utilizando la unidad de medida para la longitud, estamos utilizando el metro para la velocidad, estamos utilizando el metro sobre segundo, ¿ya? Por lo que los resultados también me van a resultar, bueno, los resultados van a salir en el sistema internacional, las unidades van a coincidir. En el sistema internacional, la velocidad angular se mide en radianes por segundo, ¿ya? Vámonos ahora con lo siguiente que nos pide, ¿ya? La aceleración angular. Esto también lo arrancamos. Para la velocidad, perdón, esto es aceleración angular. Esto es, ¿no? Cálculo de la diferencial de la ecuación número 1, ya. Esto también acá podemos colocar para la velocidad angular. Al final vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos hecho para que no se pierda en el desarrollo, ¿ya? Muy bien, entonces para la aceleración angular, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver un momentito, se nos fue la luz. Muy bien, continuaremos entonces con la resolución. Ya hemos encontrado la velocidad angular, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a retroceder un poquito y acá vamos a decir, vamos a llamar, esta va a ser mi ecuación número 2, ¿ya? Esta ecuación me va a permitir calcular lo que es la aceleración angular, ¿ya? Entonces, vámonos con la aceleración angular. ¿Por qué les dije que vamos a utilizar esta ecuación número 2? Porque vamos a hacer el mismo artificio matemático, prácticamente el mismo que hemos hecho acá arriba, algo parecido, ¿ya? Acá tenemos, fíjense, tenemos 3 variables. En esta nueva ecuación aparece 3 variables o 3 incógnitas en otras palabras. S, que es variable, va a tomar distintas posiciones, les dije. Lo que hemos hecho acá era para una posición ya definida del ángulo θ de 30 grados, ¿no? Sin embargo, θ puede tomar 15, 20 grados. El ángulo de inclinación de nuestra ventana respecto a la vertical puede tomar diferentes valores. 15, 20, 30, 40, 50, 60 grados, qué sé yo, ¿no? Esto ya es para una posición definida lo que hemos hecho, ¿no? Pero en realidad sigue siendo una variable, ¿no? Θ sigue siendo una variable, ¿no? Esta velocidad de nuestro cilindro hidráulico es constante. Esto sí es constante y tiene un valor único de 0.5 metros sobre segundo. Eso es de dato, ya me da de dato el enunciado, ¿no? Del problema. Bien, entonces esto es constante, S también es variable, va a ser variable igual que θ, ¿no? Y la velocidad angular también va a ser, bueno, variable, ¿ya? La velocidad angular. Entonces vamos a utilizar esta ecuación número 2 y, bueno, vamos a calcular la diferencial de esta ecuación, teniendo en cuenta lo siguiente. S es variable, acá hay un producto, ¿no? De una variable por una constante. Esto es constante de 0.5 metros sobre segundo. Es un valor único. Acá, θ es variable. Esta función trigonométrica, esta relación trigonométrica es variable. Y la velocidad angular también es variable. Bien, entonces vamos a escribir esa ecuación número 2. Cálculo de la
diferencial de la... Muy bien, entonces esa es la ecuación número 2, cálculo de la diferencial de la ecuación número 2. Esta es la ecuación número 2. Acá la estoy ordenando simplemente, la velocidad angular la estoy trayendo acá adelante, ¿no? Acá también hay un producto, hay una multiplicación. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar la diferencial a ambos lados, a ambos miembros de mi ecuación, y vamos a tener lo siguiente. Diferencial de S, de este producto, por la velocidad de nuestro cilindro hidráulico, es igual a la diferencial del segundo miembro, 2 veces B doble por el seno del ángulo θ. Ya, vamos a continuar con la solución. En el segundo miembro, el 2 va a salir fuera del diferencial porque es un valor constante y está saliendo acá, ¿no? En el segundo miembro. Acá vamos a aplicar la propiedad, la regla de la derivada del producto de dos variables, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular primero la derivada de S. Eso sabemos que es 1 multiplicado por el segundo sin derivar. El primero derivando por el segundo sin derivar, ¿no? Eso es lo que se hace en las reglas de productos, cuando se tiene una derivada de un producto de dos variables. Bien, y acá por esto sin derivar. BS no estamos derivando. Más el segundo derivando por el primero sin derivar. El segundo término es BS, la velocidad. Habíamos dicho que este es un valor constante. Este es variable, este θ es variable y esta velocidad angular también es variable. Este es constante, tiene un valor único, 0.5 metros por segundo. Entonces la derivada de una constante es 0. De todas maneras lo anotamos ahí. 0 y multiplicado por el primero sin derivar, por S, ¿no? Ahí está. Es igual a cuánto. Acá no estamos olvidando colocar su diferencial. Tenemos que hacer afectar por su diferencial. Entonces acá hacemos afectar por su diferencial. ¿Qué variable hemos derivado? Hemos derivado S. Por lo tanto, tenemos que multiplicar por un diferencial de S. Acá, ¿qué variable hemos derivado? Hemos derivado BS, pero es una constante, ¿no? La velocidad. De todas maneras, por la diferencial de BS. Listo. Vámonos con el segundo. Este 2 se queda acá. Ahora sí, lo mismo aplicamos acá. Derivamos el primero y conservamos el segundo. Entonces, derivada de la velocidad angular, derivada de B doble, simplemente me va a quedar 1. Ya, entre corchetes, eso vamos a hacer. 1 multiplicado por el segundo sin derivar, seno del ángulo θ. Como hemos derivado esta variable, esta primera variable, tenemos que hacer afectar lo que es su diferencial, B doble. Ahí está. Más, por la regla del producto, más la derivada, en este caso ya del segundo término, por el primero sin derivar. Entonces, B doble no vamos a derivar, se mantiene ahí. Esto sí vamos a derivar. Derivada del seno es el coseno. Coseno del ángulo θ. Y tenemos que hacer afectar su diferencial. ¿Qué variable estamos derivando? Estamos derivando θ. Por lo que su diferencial tiene que ser θ. Por diferencial de θ. Listo. Eso tenemos ahí. Y ahora acá. Como la derivada de esta constante es 0, entonces todo esto va a ser 0. Todo esto de acá es 0, ¿no? ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente. BS, voy a mantener los colores por diferencial de S. Es igual a ¿cuánto? 2 veces, entre corchetes, entre paréntesis, perdón, seno de θ por diferencial de la velocidad angular, ¿no? Entonces, seno del ángulo θ, diferencial de la velocidad angular. Aquí colocamos el signo positivo y lo demás copiamos. B doble coseno del ángulo θ por el diferencial del ángulo θ. Listo. Ya tenemos esa ecuación. Lo que vamos a hacer es aplicar el mismo artificio que hemos aplicado hace poco, ¿no? Vamos a dividir miembro entre un diferencial de t, como hemos hecho
con la ecuación número 1, ¿no? Esta era una ecuación número 1 y bueno, hemos diferenciado y hemos dividido entre el diferencial de t. Ya, muy bien. Entonces, si vamos a dividir miembro izquierdo y el miembro derecho entre un diferencial de t, vamos a tener lo siguiente. La parte de los diferenciales lo voy a separar. Diferencial de c sobre diferencial de t es igual a 2 veces el paréntesis. Como vamos a dividir este diferencial de t, a cada uno de estos términos va a afectar la división, ¿no? Entonces, esto es seno del ángulo θ, diferencial de b doble sobre diferencial de t, más b doble coseno del ángulo θ, diferencial de θ sobre diferencial de t. Listo, tenemos eso. Ahora, bien, sabemos que diferencial de s sobre diferencial de t, bueno, derivada de, se puede llamarlo también así de esta manera, derivada de la posición respecto al tiempo es la velocidad de s, en este caso la velocidad del cilindro hidráulico, ¿ya? Y también sabemos que la derivada, de la velocidad angular respecto al tiempo es como dato, bueno, la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo, esto es la aceleración angular, ¿no? Y por otro lado también sabemos que la derivada de la posición angular respecto al tiempo es igual a la velocidad angular, ¿no? Entonces vamos a reemplazar estas igualdades en esta ecuación que tenemos. Entonces tenemos BS, como vamos a reemplazar BS acá, en vez de esta derivada respecto al tiempo BS, este será al cuadrado, ¿no? Porque es un producto BS por la diferencial. Bien, entonces esto va a quedar como BS, velocidad del cilindro hidráulico. Bien, entonces tenemos la velocidad del cilindro hidráulico elevada al cuadrado. Como lo reemplazamos, bueno, se va a convertir en velocidad del cilindro hidráulico elevado al cuadrado. Es igual a 2 veces, abrimos paréntesis, seno del ángulo θ. Este de acá, diferencial de la velocidad angular respecto al tiempo, es la aceleración angular. Entonces, aceleración angular por el seno del ángulo θ. Más, acá tenemos velocidad angular también, ¿no? Esta es aceleración angular y esta de acá es aceleración angular. Esta de acá es velocidad angular. Si reemplazamos, entonces vamos a tener velocidad angular elevado al cuadrado. Velocidad angular elevado al cuadrado por el coseno del ángulo θ, ¿no? Listo, ahí tenemos, ¿no? Entonces, si θ es igual a 30 grados, es lo que me pide el problema. Si θ es igual a 30 grados, me pide determinar la aceleración angular. Pero para cuando θ es igual a 30 grados, ya tenemos el valor de la velocidad angular. Acá esto ya tenemos, hemos calculado. Para θ igual a 30 grados ya hemos calculado, está acá. Ya conocemos entonces esta velocidad angular. El ángulo θ va a ser 30 grados. La velocidad del cilindro hidráulico es constante, eso les dije, y eso me da 0.5 metros sobre segundo, ¿no? Es de dato, ¿ya? Por lo que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a despejar la aceleración angular, ¿no? Entonces, directamente lo que está multiplicando va a pasar a dividir, lo que está sumando va a pasar a restar, ¿ya? Entonces, alfa por el seno del ángulo θ va a ser igual a ¿cuánto? Velocidad del sonido, perdón, velocidad del cilindro hidráulico elevado al cuadrado entre 2. Lo que está multiplicando va a pasar a dividir y lo que está sumando va a pasar a restar. Velocidad angular al cuadrado por el coseno del ángulo θ, ¿no? Y al final el ángulo alfa vamos a despejar y vamos a decir lo que está multiplicando va a pasar a dividir, ¿no? Entonces 1 entre el seno del ángulo θ, abrimos paréntesis, velocidad del cilindro hidráulico elevado al cuadrado menos velocidad angular al cuadrado por el coseno del ángulo θ, ¿no? Muy bien. Esta hoja más lo podemos arrancar. Ya.
Lo continuaremos acá. Acá la vuelta lo vamos a continuar. Así para no estar arrancando la hoja. Ya. Sabemos que para θ igual a 30 grados, ¿no? Ya conocemos el valor de la velocidad angular. Conocemos, velocidad angular es igual a 0.6195 radianes por segundo, ¿no? Esa es la velocidad angular. Y también de dato conocemos que la velocidad del cilindro hidráulico es un valor constante de 0.5 metros sobre segundo. Eso me da de dato el problema, ¿no? Entonces simplemente me queda reemplazar 1 dividido entre el seno de 30 grados, porque θ va a ser 30 grados, la velocidad del cilindro hidráulico 0.5 elevado al cuadrado entre 2 y menos la velocidad angular al cuadrado. La velocidad angular es 0.6195 elevado al cuadrado, ¿no? La velocidad angular tiene ese valor por el coseno de 30 grados, ¿no? La aceleración angular entonces, alfa. Entonces esto me sale menos 0.415. Las unidades en las que se mide la aceleración angular es de radianes por segundo elevado al cuadrado. ¿Ya? Radianes por segundo elevado al cuadrado. O radianes sobre segundo elevado al cuadrado, ¿no? Entonces se mide en esas unidades. Y esta viene a ser la solución de nuestro problema. ¿Ya? Listo. Eso es lo que me pedía el enunciado. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos hecho acá. ¿Ya? Bien, entonces hemos recabado los datos de nuestro problema. Lo que me pedía determinar era la velocidad angular y la aceleración angular para cuando θ es igual a 30 grados. θ es variable, según el gráfico ustedes pueden ver, θ es variable. θ puede tomar diferentes valores de 15, 20, 30 grados, etc. Lo mismo que S, ¿no es cierto? Esta distancia también puede tomar diferentes valores, ¿no? Puede ser, qué sé yo, 0.5 metros, 1.5 metros, etcétera, ¿no? Ya, entonces lo que hemos hecho primeramente en la resolución, hemos aplicado el teorema de cosenos para encontrar una relación entre θ y S, ¿ya? Esa relación tenemos que encontrar. Entonces, hemos utilizado el teorema de cosenos y hemos utilizado la fórmula que teníamos acá. Este es negativo, ¿no? Y al final hemos encontrado una relación entre esta distancia que se extiende el cilindro hidráulico y el ángulo θ de nuestra ventana, que forma con la vertical, ¿no? Ahí está, entonces ya hemos encontrado una relación. Entonces, para θ igual a 30 grados, para cuando esto valga 30 grados, hemos encontrado el valor de la distancia que se extiende el cilindro hidráulico de 1.239 metros, ¿no? Este valor hemos calculado porque más adelante vamos a necesitar. Listo. Luego, para determinar la velocidad angular, era necesario agarrar la ecuación número 1 y calcular la diferencial, ¿ya? La diferencial en que consiste en derivar esta función respecto a cada una de sus variables. En acá tenemos dos variables, tenemos S que es variable y tenemos θ. Esas dos variables tenemos en esta ecuación. Entonces simplemente hemos derivado, ¿no? Derivada de S al cuadrado, 2 veces S, y además tenemos que multiplicar por ese diferencial de S, ¿no? Derivada de una constante, esto es 0, y bueno, acá, derivada del coseno del ángulo θ, derivada del coseno es menos seno de θ, ¿no? Y además tenemos que hacer afectar por ese diferencial de θ, por ese diferencial de esa variable que estamos, de la cual hemos buscado su derivada, perdón, ¿no? Bien, entonces finalmente hemos hecho operaciones acá, hemos hecho operaciones y hemos aplicado el artificio matemático. Lo hemos dividido entre un diferencial de t, ¿ya? ¿Eso para qué? Para llegar a esta expresión, ¿no? A esta de acá, a esta expresión de acá, ¿no? Entonces, si vamos a dividir entre un diferencial de t, sabemos que la derivada de la posición respecto al tiempo es igual a la velocidad del cilindro hidráulico. La derivada de la posición angular respecto al tiempo es igual a la velocidad angular. Entonces, para ese objetivo hemos dividido entre un diferencial de t para llegar a esto de acá. Entonces, S multiplicado por la velocidad del cilindro hidráulico es igual a 2 por el seno de θ. Y todo esto de acá es la velocidad angular. Ahí está, ¿no? Bien, entonces de acá, de esta ecuación, hemos despejado lo que es la velocidad angular. Es lo que me pide el enunciado, ¿no? Entonces, lo que está multiplicando al otro mío lo pasará a dividir. Ahí está. Entonces, S
Ya tenemos de dato, hemos calculado hace poco, para cuando el ángulo es igual a 30 grados, hemos determinado S, ¿no? 1.239 metros. Entonces ya conocemos S para cuando el ángulo es igual a 30 grados. La velocidad del cilindro hidráulico, ese es de dato, le dijimos, es 0.5 metros sobre segundo. Entonces el ángulo θ tiene que ser 30 grados, porque para esa posición estamos calculando la velocidad angular. Entonces reemplazamos los datos que hemos obtenido anteriormente, 1.239 por 0.5, 2 por el seno de 30. Esto me ha salido una velocidad angular de 0.6195 radianes por segundo. En cuanto a las unidades, no se compliquen, les dije, porque estas unidades están medidas en el sistema internacional. Acá todo de dato, fíjense, tanto las longitudes como el dato de la velocidad del cilindro hidráulico están en el sistema internacional, por lo que no va a haber dificultad con las unidades. El resultado también va a salir en el sistema internacional, radianes por segundo, ¿no? Bien, entonces esta es una parte de la solución del problema. Para calcular la aceleración angular, acá está. Para calcular la aceleración angular, lo que hemos hecho, hemos agarrado esta ecuación número 2, donde se tiene las siguientes variables. Se tiene el ángulo θ como variable, se tiene la velocidad angular como variable y además se tiene esta posición S de nuestro cilindro hidráulico, la distancia extendida como variable, ¿no? Esta de acá es constante, les dije, es de 0.5 metros sobre segundo, ¿no? Eso nos da de dato el enunciado. Entonces hemos agarrado esta ecuación número 2 y la hemos diferenciado, o bueno, hemos calculado su diferencial, ¿no? Acá está, acá lo he ordenado un poco, este W, la velocidad angular, ha venido acá adelante y he calculado su diferencial, ¿no? ¿Cómo calculamos su diferencial? Simplemente derivamos la primera variable y la multiplicamos por la segunda sin derivar. Entonces, derivada de la primera variable es simplemente 1, ¿no es cierto? Esa es su derivada. Y multiplicamos por la segunda sin derivar, velocidad S. No estamos derivando esa, ¿no? Bien, entonces, además de eso, tenemos que multiplicarle por el diferencial, ¿no? De la variable que se está analizando, de la variable que estamos derivando, ¿ya? Entonces, por diferencial de S. Más la derivada del segundo término por el primero sin derivar. Entonces, la derivada de esta constante, porque es un valor constante, les dije, la derivada de una constante es 0, por el segundo sin derivar, por S, ¿no? Y además tenemos que hacer afectar lo que les dije, el diferencial de la derivada, bueno, de la variable que se está derivando, de BS, su diferencial de BS, ahí está, ¿no? Y acá, por este otro lado, igual, también lo propio. El 2 sale fuera, como les dije, del diferencial, es un valor constante. Lo que se queda dentro del paréntesis es todo esto. Derivada del primer término por el segundo sin derivar. Derivada de esto es 1 por el segundo sin derivar. Además, tenemos que hacer afectar el diferencial de esa variable que se está derivando. Derivada de W, diferencial de W, perdón. Más. El primero, en este caso, ahora se conserva. Derivamos el segundo, la segunda variable. Coseno de θ, derivada del seno es el coseno, el primero lo mantenemos tal y como está, y además hacemos afectar el diferencial de la variable que se está derivando. En este caso, θ, por diferencial de θ, ¿no? Listo, ahí está. Luego acá, BS por diferencial de S, todo esto se vuelve 0, ¿no? Entonces simplemente me va a quedar eso. Y aplicamos el pequeño artificio matemático, lo dividimos entre el diferencial de t, ambas ecuaciones, y vamos a tener lo siguiente, ¿no? La parte diferencial lo estoy separando con color rojo, donde sabemos que la derivada de la posición respecto al tiempo es igual a la velocidad, ¿no? Velocidad en este caso. También la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo es la aceleración angular, y la derivada de la posición angular respecto al tiempo es la velocidad angular. Esto es como un formulario, ¿no? Esto ya viene de formulario, ¿ya? Entonces, aplicando y tomando en cuenta esto, vamos a reemplazar en la anterior ecuación y decimos BS es todo esto, como es producto, entonces BS, velocidad del cilindro hidráulico elevado al cuadrado. Es igual a 2, abrimos paréntesis. Este de acá es aceleración angular, este de acá es aceleración angular, por lo que reemplazamos aceleración angular por el seno del ángulo θ. Más este de acá es velocidad angular, pero acá ya tenemos una velocidad angular, con este otro será velocidad angular elevada al cuadrado por el coseno del ángulo θ, ¿no?
Entonces, fíjense que en esta ecuación ya tenemos de dato la velocidad del cilindro hidráulico, tenemos de dato la velocidad angular para cuando θ es igual a 30 grados, ya tenemos el dato de la velocidad angular, eso hemos calculado ya, ¿no? Entonces, esto tenemos, el ángulo va a ser 30 grados, obviamente, y la única incógnita a despejar va a ser la aceleración angular. Y eso es lo que hemos hecho, hemos despejado la aceleración angular. Lo que está multiplicando acá va a pasar a dividir. Primero acá, para despejar. Lo que está multiplicando va a pasar a dividir al otro miembro. Acá está, velocidad s al cuadrado entre 2. Lo que está restando va a pasar, bueno, lo que está sumando va a pasar a restar al otro lado. Menos velocidad angular al cuadrado por el coseno de θ. Y finalmente, lo que está multiplicando a la aceleración angular va a pasar a dividir. Entonces, seno de θ va a pasar a dividir a todo esto, ¿no? Luego, ¿qué hemos hecho? Hemos reemplazado los datos que teníamos, ¿no? Acá está. Hemos reemplazado estos datos. Sabemos que para θ igual a 30 grados conocemos la velocidad angular a 0.6195 radianes por segundo. Eso hemos calculado acá, ¿no? Fíjense, para θ igual a 30 grados la velocidad angular es 0.6195. Entonces simplemente me quedaba reemplazar acá. 1 entre seno de 30, 0.5 al cuadrado entre 2, menos la velocidad angular al cuadrado, 0.6195 al cuadrado por el coseno del ángulo θ, en este caso 30 grados. Y acá me ha salido una aceleración angular negativa de menos 0.415 radianes por segundo al cuadrado, ¿no? Eso es la resolución del problema de física, explicado a detalle, ¿no?